Hola a todos y bienvenidos a este canal. Para hoy tenemos una comparativa entre dos motos tipo Naked, orientadas para el uso urbano o de calle. La Gixxer 150 Fi en su versión ABS de la marca Suzuki y la Honk 160R Black de la marca Hero, ambas fabricadas en la India. En esta comparativa tendremos en cuenta motor, parte ciclo, diseño, tecnología, garantía, equipamiento y su precio para este caso en sus modelos 2023. Invito a las personas que tengan o hayan tenido alguna de estas motocicletas que dejen su experiencia en la caja de comentarios. Antes de pasar a la información, puedes apoyar este contenido dejando tu like, y los que llegan por primera vez se pueden suscribir y activar la campana de notificaciones y estar enterados de primera mano de nuevo contenido. Comencemos por su iluminación, donde ambas se destacan por tener tecnología LED en su faro y stop, con la diferencia que la Honk también incorpora LED en las direccionales y cuenta con luces estacionarias. El diseño de la Gixxer es bastante robusto, con un aspecto más deportivo gracias a las líneas con ángulos en las cubiertas laterales del tanque, sumado al sillín dividido de doble nivel y las asas expuestas en forma de colmillos. Por otro lado, su faro da una apariencia plana desde una vista lateral. La Honk da un aspecto de una moto corta, ya que el diseño de las cubiertas del tanque no sobresale en ángulos, sino con una apariencia recortada, misma sensación que brinda su stop, sumado a las asas o agarraderas que están integradas en las partes laterales, dando un aspecto más limpio. Y el diseño de su faro es pronunciado y con una apariencia agresiva desde una vista frontal. En las suspensiones ambas son convencionales en la parte delantera, con la diferencia que las barras de la Honk son de 37 milímetros y las de la Gixxer son de 41 milímetros, dando un poco más de apariencia. En la parte de atrás las dos cuentan con monosuspensión y son ajustables en precarga, cada una en 7 posiciones. En los frenos la Honk cuenta con un disco de 276 milímetros con ABS monocanal en la parte delantera, con caliper de doble pistón, con el plus que su latiguillo o manguera del freno es blindada, ayudando a una mejor eficiencia del frenado. Y en la parte de atrás un disco de 220 milímetros con caliper monopistón de la marca Nissin. Y la Gixxer cuenta con un disco de 226 milímetros con ABS monocanal y caliper de doble pistón de la marca Vibre. Atrás un disco de 220 milímetros con caliper monopistón de la misma marca. En las llantas las dos manejan la marca MRF, siendo Sellomatic o tubeless, y la misma medida en la llanta delantera, 100-80-17 con estructura convencional. Y atrás, la Gixxer se destaca por su llanta al ser más ancha, con una medida de 140-60-17 y la Honk 130-70-17. En ambos casos, la estructura de las llantas es radial. El kit de arrastre de cada una tiene cadena horrinada que brinda una mayor duración. También depende del cuidado y mantenimiento por parte del propietario. El tablero de ambas motos es digital, con toda la información necesaria, como indicador de combustible, revoluciones por minuto, hora, indicador de marchas, etc. Podemos destacar que el tablero de la Honk se puede ajustar el brillo en 5 niveles, y en la Gixxer se puede destacar el indicador de cambio de aceite, que es programable y sirve como recordatorio, pero debo aclarar que no tiene nada que ver con el nivel del aceite. En sus motores son 4 tiempos de un solo cilindro, 2 válvulas SOHC, transmisión mecánica de 5 velocidades, refrigerados por aire, relación de compresión 9:8:1, alimentadas por inyección electrónica. Más adelante ampliaremos este punto, y son motores procedentes de la India. Cilindrada para la Gixxer de 155 centímetros cúbicos y la Honk 163 centímetros cúbicos. Diámetro por carrera de 56 por 62.9 milímetros para la Gixxer y 57.3 por 63.3 milímetros para la Honk. La potencia y torque de la Gixxer en el caso de Colombia no aparece ni en la página de Suzuki ni en su manual. Les daré el dato que me han comunicado verbalmente en los puntos de Suzuki, el cual es diferente por ejemplo en Perú. Sin embargo, en ambos países cumplen la normativa Euro 3. Potencia de la Gixxer 14.8 caballos a 8000 revoluciones y para la Honk 15 caballos a 8500 revoluciones. Torque de 14 Nm a 6000 revoluciones para la Gixxer y
1014 Nm a 6500 revoluciones para la Hong y cumpliendo esta última la normativa Euro 4. Según el papel se ven muy similares en su potencia y torque. Habría un poco más de diferencia si la comparamos con la Gixxer de la India o Perú, que manejan los mismos números, siendo de 13.41 caballos de potencia a 8000 revoluciones y 13.8 Nm a 6000 revoluciones. En este punto me gustaría que dejaran sus opiniones, que piensan de este asunto de la potencia y torque de la Gixxer 150. Los leo en los comentarios. En cuanto a la velocidad, en ambas te van a dar los 115 km por hora. Pueden dar más, pero depende de las condiciones. De igual forma, son motos para un uso urbano y no de competencia. Y no creo que todos los dueños tanto de la Gixxer o de la Hong andan a toda hora a máxima velocidad o buscando con quién correr. Ya es tema de cada persona el uso que le vayan a dar a su motocicleta. Su peso en seco es muy similar. Para la Hong es de 139.5 kilos y para la Gixxer de 140 kilos. La capacidad de combustible para las dos motos es igual, siendo de 12 litros o 3.17 galones. Su autonomía promedio está entre los 140 y 150 kilómetros por galón, el cual varía dependiendo del modo de conducción y puedes utilizar gasolina corriente o normal gracias a la compresión de sus motores. La altura del asiento es casi igual, siendo un poco más alta la Gixxer con 795 milímetros y la Hong de 790 milímetros. Ya dependerá de la estatura de cada persona. Mi estatura es de 1.62 y puede servir como referencia. Ahora pasemos a las tecnologías que incorporan y otros detalles no mencionados anteriormente. Por el lado de la inyección electrónica, la Gixxer cuenta con su tecnología Suzuki Eco Performance, que básicamente permite obtener más potencia y velocidad con menor consumo de combustible. Y para la Hong, el sistema de inyección cuenta con la tecnología Xsense con 14 componentes electrónicos que permiten que la moto sea amigable con el medio ambiente, optimizar el uso de combustible sin que afecte la aceleración y potencia de la moto. Entre otras tecnologías y detalles, la Hong cuenta con la tecnología Autoside, que permite iniciar marcha sin necesidad de acelerar, ideal para tráfico lento o personas que estén aprendiendo a conducir. Sensor de inclinación que apaga el motor y la bomba de combustible en caso de una caída. Sensor de soporte lateral con apagado de motor. Puerto de carga USB. Aparte de su arranque eléctrico, cuenta con arranque de pedal. Y por último, incorpora defensas. En la Gixxer 150, en cuanto a su equipamiento u otra tecnología, no encontré información adicional a la mencionada anteriormente. La garantía en Colombia de la Hong es de 4 años o 50.000 kilómetros y para la Gixxer es de 1 año o 20.000 kilómetros. Los precios a mencionar de ambas motos no incluye gastos de matrícula ni SOAT y aplica para Colombia y están sujetos a cambio sin previo aviso. Si deseas adquirir la Hong 160R Black de la marca Hero, su precio es de 9.490.000 pesos, unos 2.184 dólares, y la Gixxer 150 en su versión con ABS es de 10.287.000 pesos, unos 2.368 dólares. En conclusión, ambas motos ofrecen seguridad por el ABS, disco en ambas ruedas y eficiencia y economía de combustible gracias a las tecnologías de su inyección electrónica. La Hong se destaca por tener un equipamiento más completo, la garantía que ofrece y un precio más económico, y la Gixxer 150, al ser de la marca Suzuki, se percibe con más confianza por parte de las personas en cuanto a la calidad de sus componentes, por su durabilidad y por tener uno de los mejores servicios postventa y siendo más comercial en caso de querer vender la motocicleta. Amigos, cada marca tiene lo suyo y pueden presentar fallas. Estas motos están ensambladas a mano y el error humano está presente. Ahí ya entra a jugar los estándares de calidad de cada marca con el fin de entregar un producto en óptimas condiciones. Calidad no es solo la durabilidad de sus componentes, sino que también tenga un ensamble adecuado. Deja en la caja de comentarios si desean otra comparativa y con qué motos. Espero que esta información les ayude a tomar una decisión de cuál comprar. Sin embargo, lo recomendable es investigar más a profundidad, no se queden solo con este video, y que la moto que escojas cumpla con tus necesidades. Apoya este contenido dejando tu like, tu opinión y compartiéndolo en tus redes sociales. Como siempre, gracias por llegar hasta la parte final de este video. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.